Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, viernes 13 del mes de marzo. Le damos gracias a Dios que nos regala la oportunidad de compartir esta Santa Misa. Vamos a orar en este día hoy para que Dios bendiga al seminario de Barinas, que mañana va a tener la vendimia, y para que todo salga muy bien. Mañana se recogen los fondos para los seminaristas, van a haber ventas, va a haber rifa en el seminario de Barinas, donde se forman los sacerdotes. Oremos por todos ellos que están muy trabajadores en este día y muy dedicados. También oremos por el eterno descanso de don Pedro, por María García, Aida Pacheco, Andrés Pulido, Gerardo Moreno, María Serrano, Guillermo Ibáñez, Josefina Duarte, Florencia Corrales, José González, Julio Navarrete, Roxana Córdovas, Lainer Rico, María Durán, Jorge Rodríguez, Luis Medardo Zambrano, Fidel Arellano, Christopher Arellano, Ronald Rodríguez, Ignacio García, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por la iglesia necesitada y por la iglesia San Judas Tadeo de Torunos. Oramos por la salud de Mateo Capula, Diego Cazuela, Oscar Citrón, Jennifer García, Argeo Martínez. Y en este día le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos acompañe y que vaya siempre del lado de nosotros. Hoy vamos a compartir la Santa Misa. Mire, la misa llega a todos ustedes desde aquí de Venezuela en vivo y en directo. Estamos transmitiendo la Eucaristía. Vamos a compartirla, vamos a difundirla. Hoy, después de la misa, les voy a colocar parte de la lectura del Génesis. Ya leímos el capítulo 5, el capítulo 6, 7. Vamos a continuar. Cuando termine la misa y usted reciba la bendición, no se vaya. Quédese para que escuche la Biblia. Si usted es de los que no la leyeron conmigo y no la pueden leer y solamente le queda tiempo para escucharla, ya la comenzamos después de la misa. Ahí pegadito, seguidita, en ningún otro video, en este mismo, para que usted la pueda escuchar completa. Y así usted pueda algún día también leer la Biblia. Si escucha las misas completas por 6 meses, yo le garantizo que usted escucha toda la Biblia, porque al final le voy a colocar como media hora de pura Biblia, para que usted la vaya escuchando, libro del Génesis, Éxodo, Levítico. Ahora, si usted quiere leerla, pues busque Biblia Padre Marco Galvi y ahí yo se la leo, pero ese es otro programa. Bueno, vamos en la primera lectura del libro del profeta Oseas, capítulo 14, versículo 2, dice que la persona que hace el mal debe sucumbir. Los pecadores no quieren cumplir la voluntad de Dios y el destino es la muerte. Todos vamos a morir, pero después de la muerte hay una condenación, un fuego eterno para aquellos que no quisieron cumplir la ley de Dios. Y es lo que dice la Biblia: los justos cumplen los preceptos de Dios. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y se caen, se pierden. Yo no sé si usted se quiera perder, yo no sé si usted se quiera salvar, pero de eso vamos a hablar en esta Santa Misa. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. El pueblo de Dios por el desierto andaba, pero junto a él alguien caminaba. El pueblo de Dios cansado
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados delante de la presencia de Dios y vamos a pedirle perdón de nuestras culpas, de nuestras faltas, de manera especial por desviarnos de los mandatos de Dios, por apartarnos a la derecha, por apartarnos a la izquierda, por no obedecerlo. Pidámosle perdón al Señor porque nos hacemos los sordos, sabemos los mandamientos y no los cumplimos. El pueblo de Israel era el pueblo escogido, era el pueblo amado, era el pueblo predilecto de Dios, pero si se portaban mal, Dios los hacía morir. Dios los castigaba, Dios les mandaba plagas. Y así nosotros, cuando nos portamos mal, Dios se encarga, porque Dios es un juez. Es misericordioso, es piadoso, pero es juez. Y como juez nos pide cuentas de los pecados. Pidámosle perdón a Dios por esas faltas, por esos pecados. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor bondadoso, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, apartándonos siempre de todo humano extravío, podamos acoger con tu ayuda las inspiraciones que nos vienen de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor Dios: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro corazón arrepentido.
que solemnemente te prometemos. Ya no nos salvarán Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío. Mi pueblo florecerá como el lirio. Hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra. Cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés siempre verde, y gracias a mí tú das fruto. Quien sea sabio que comprenda estas cosas, y quien sea prudente que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Yo soy tu Dios, escúchame. Todos. Yo soy tu Dios, escúchame. Oyó Israel palabras nunca oídas. He quitado la carga de tus hombros y el pesado canasto de tus manos. Clamaste en mi aflicción y te libré. Todos. Yo soy tu Dios, escúchame. Te respondí oculto entre los truenos, y te probé en Meribá, junto a la fuente. Escucha, pueblo mío, mi advertencia. Israel, si quieras escucharme. Todos, yo soy tu Dios, escúchame. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, porque yo soy el Señor, soy el Dios tuyo, que te sacó de Egipto tu destierro. Todos, yo soy tu Dios, escúchame. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel mis mandamientos. Comería de lo mejor de mi trigo y yo lo saciaría con miel silvestre. Todos, yo soy tu Dios, escúchame. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción. Nosotros los creyentes, amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Hoy es viernes 13 del mes de marzo y vamos a meditar Oseas capítulo 14, versículo 2 al 10. El libro del profeta Oseas nos traduce cómo es la vida. Dios nos crea, Dios nos hace, Dios nos coloca en el mundo, nos cuida, nos protege, nos regala el aire, la vida, nos regala la existencia, nos regala una familia, nos regala todo. Y nosotros, en vez de amarlo con todo el corazón, con toda el alma, como dice el Evangelio, en vez de obedecerlo y hacer lo que a Él le agrada, complacerlo a Él, entonces nosotros hacemos todo lo contrario. Somos como los hijos que reciben todo de los padres. El papá los forma, los educa, el papá los ama, les da la comida, les da el vestido, les da el alimento, les da la medicina, le da todo. Y abracito papito y abracito mamita. Y cuando el muchacho crece y cuando el muchacho se hace grande, se olvida que tiene papá, se olvida que tiene mamá, se consigue un novio, una novia, y al papá y a la mamá, chao, cheo. Si te he visto, no te conozco, me voy. Y el papá le habla, y el papá le enseña, y el papá le dice, y el muchacho, yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Entre más grande, más sordo. Entre más grande, más desobediente. Somos como esos empleados que llegamos con cara de gatito triste, donde el jefe, mire, ¿será que me da trabajo? No tengo nada. ¿Será que puedo trabajar? ¿Será que usted me ayuda? Yo tengo familia, tengo hijos. Montamos la cantaleta, el jefe nos dice, está bien, lo acepto, lo recibo,
póngase a trabajar, llegue temprano, haga esto, haga aquello, y como estamos ganando puntos con el jefe, hacemos esto y hacemos aquello. Pero pasan los años y nosotros de empleados nos vemos groseros, nos vemos altaneros, desoímos al jefe, no le prestamos atención, no le hacemos caso, hacemos lo que queramos, pero no le obedecemos. Al inicio muy buenos y después que agarramos confianza en el trabajo, ya mi jefe no me interesa, yo hago lo que quiera y a mí que me voten, yo tengo más opciones de trabajo. Con nosotros, con Dios le pagamos de la misma forma, de la misma manera. Somos de esa manera con Dios. En vez de amarlo, en vez de quererlo, en vez de estar con Él, en vez de respetar a Dios, que es nuestro Señor, al inicio todo muy bonito y después lo despreciamos. Pero Dios con eso no se queda. Yo le decía ahorita al inicio, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios perdona, Dios es todo lo bueno que usted pueda decir. Pero también Dios es juez. Y como Dios es juez, Dios tiene que juzgarnos. Dios tiene que hacernos un juicio. Y en ese juicio las cosas malas que hayamos hecho saldrán a la luz. Y en ese juicio las cosas que nosotros, que en las que le hemos fallado al Señor, saldrán a la vista. Y Él observará y se dará cuenta de nosotros. Y a nosotros nos va a castigar o nos va a premiar de acuerdo al comportamiento. Dios es un juez misericordioso, tiene piedad, perdona, sí, pero tiene que juzgar. En estos días leía la historia de David y voy a leerles un poquito para que ustedes vean. Creo que era ayer o antier. Estábamos leyendo el primer libro de los Reyes, y leyendo el libro de los Reyes estaba la historia un poquito del rey David. El rey David, en Samuel, ya se la voy a buscar porque esto ya la leía y por aquí lo tenía subrayado. En segunda de Samuel, capítulo 24, el rey David llamó y le dijo al general: vaya a contarme cuántas personas yo tengo a mi servicio, vaya, haga un censo. Versículo 1, capítulo 24, segunda de Samuel. De nuevo se encendió contra Israel la cólera de Yahvé, quien impulsó a David a causar su desgracia. Anda, le dijo, y hace el censo de Israel y de Judá. El rey dijo a Joab, el jefe del ejército que estaba con él: recorre toda la tribu de Israel desde Dan hasta Berseba. Cuenta al pueblo y así sabrás cuántos son. Joab le dijo al rey: que Yahvé tu Dios multiplique 100 veces más al pueblo y que lo vean los ojos de mi señor. Pero, ¿por qué el rey mi señor quiere hacer tal cosa? Dios defendía al pueblo y Dios tenía al pueblo innumerable como las arenas del cielo. No se podía contar. Y eso fue lo que Dios le dijo a Abraham: haré un pueblo innumerable, incontable. Y David aquí le falló. ¿Por qué? Porque se puso a contarlo desafiando a Dios. Y David era el amado de Dios. Y David era el predilecto de Dios. Y era el preferido de Dios. Pero hizo lo que a Dios no le gustaba. Empezó a contar el pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Se quedó con los brazos cruzados y ya. No, señor. No, señor. Dios castigó a David. Dios castigó. Versículo 9. Joab le entregó al rey el número exacto de la población. Dios había dicho: el pueblo va a ser innumerable como las arenas, incontable como las estrellas. Y aún así David lo mandó a contar. Israel contaba con 800,000 hombres de armas, capaces de manejar la espada, y Judá con 500,000. Miren todas las personas que habían, incontables, innumerables, y él las mandó a contar. Entonces Dios castigó a David, porque es juez. Pidió perdón, pero lo castigó. Versículo 10. Pero enseguida el corazón de David se puso a palpitar. Había
censado el pueblo, le dijo: Yahvé, cometí un gravísimo pecado. Perdona, Yahvé, ahora el pecado de tu siervo. Actúe como un tonto. Versículo 11. Al día siguiente, mientras David se levantaba, la palabra de Yahvé le fue dirigida al profeta Gad, el vidente de David. Ve a transmitir a David estas palabras de Yahvé. Te propongo 3 cosas. Elige una y te la llevaré a cabo. Mire el castigo. Pidió perdón, pidió misericordia, pero Dios lo castigó porque es juez. Y es un juez que no se deja comprar por nadie. O sea que las tonterías y los pecados, las cosas malas que hagamos, vamos a ser juzgados, sí. Aunque seamos muy amigos de Dios como David. Gad se presentó ante David y le dijo: ¿qué elegirías? ¿3 años de hambruna en todo el país? ¿3 meses huyendo de un enemigo que te persigue? ¿O 3 días de peste en el país? Piénsalo tú, me dirás qué respuesta debo llevar al que me envió. David le dijo a Gad: estoy en un gran aprieto, pero es mejor para nosotros caer en las manos de Yahvé, que es rico en misericordia, antes de caer en las manos de los hombres. Y David escogió la peste. Se portó mal David y Dios los castigó. Y era el preferido y era el consentido. Y hacía las cosas bien, pero a veces metía la de caminar. Fue y se enamoró de la mujer de Urías y se la quitó. Y el niño que nació se murió. David la hacía cosas malas y era el predilecto de Dios. Y como ser humano se equivocaba y fallaba, pero Dios también lo castigaba. Yo lo que quiero que comprendamos en este día es que Dios es un juez. Y tiene misericordia y nos perdona y nos ama y somos sus criaturas, sí, pero también nos da una palmada cuando lo necesitamos y también nos va a pedir cuenta de las cosas malas que hagamos. De Él nadie se escapa, de Él nadie se aleja, de Dios nadie se libra. Aquí en la vida, en la otra vida, Dios nos va a pedir cuentas. Los justos cumplen los mandamientos de Dios. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Los mandamientos de Dios son para cumplirlos. Los mandamientos de Dios son para hacerle caso. Los justos le hacen caso a Dios. Los pecadores tropiezan con los mandamientos, se caen, es decir, cometen errores. Si el mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, tienen brujería. No tomar el nombre de Dios en vano, andan jurando. Santificar la fiesta, no van a la misa. Honra a tu padre y a tu madre, golpean, insultan a su papá y a su mamá y le dicen groserías. No matar, están a favor de la muerte, están a favor de desvivir a las personas en el vientre de su mamá cuando son ancianos, de insultar a una persona. No robar, se roba. Tropezar significa chocarse con ellos para caer. Los mandamientos de la ley de Dios son para cumplirlos, son para hacerlos. De no cumplirlos, de no hacerlos, Dios es un Dios juez. Es misericordioso, es rico, pero es juez y como juez nos va a castigar o nos va a premiar de acuerdo a nuestro comportamiento. Nos va a dar pao de acuerdo a lo que nosotros hagamos, de acuerdo a lo que nosotros vivamos. Miren cómo comienza el libro del profeta Oseas diciendo: esto dice el Señor Dios, Oseas capítulo 14, versículo 2. Israel, conviértete al Señor. El pueblo de Israel era el pueblo escogido. El pueblo de Israel era el pueblo amado, pero tenía un problema, le faltaba la conversión. Tenía un problema, conversión es cambiar, mejorar, transformar. ¿Y usted quiere un ejemplo de conversión? Jonás en el pueblo de Nínive. Dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Jonás se fue predicando, pregonando. El pueblo escuchó la voz de Jonás. El rey escuchó la voz de Jonás.
Empezaron a mejorar la mala vida. Eso es conversión. Empezaron a dejar las cosas malas. Eso es conversión. Eso es cambio de vida. Eso es transformación. Y empezó el pueblo a cambiar sus malas actitudes. Dios vio cómo el pueblo cambiaba la mala vida y no destruyó a Nínive. A mí me llama la atención un día que se acercan a Juan los soldados y le dicen, ¿nosotros qué debemos hacer? Y Juan les dice, hagan esto, hagan aquello, mejoren en esto y mejoren en aquello. Y la gente se acercaba a Juan y le preguntaba, dame una receta de lo que es conversión, de lo que es cambio. Y Juan les decía, a hacer esto, hacer aquello y hacer aquello. Vamos a ver si lo encontramos para leérselo, para que vean ustedes lo que significa la conversión según la palabra de Dios. A ver si está aquí Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 3. Vamos a buscarlo, usted que está en la casa, búsquelo ahí para que lo tenga y sepa lo que es la conversión. Israel, conviértete al Señor tu Dios. Juan 3:3. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando el bautismo y la conversión. Oigan, escuchen. Para obtener el perdón de los pecados. ¿Para qué la conversión? Para que haya perdón de los pecados. Si usted va a la confesión y no siente contrición y no tiene conversión, entonces no hay perdón. Es que yo me robé una gallina. Bueno, hoy se confiesa, padre, mire, usted sabe que me robé una gallina, el padre da la absolución. Pero para que haya absolución, para que haya perdón, devuelva la gallina. Que yo me la voy a comer, padre. Es que yo me la robé, pero no estoy arrepentido. Entonces, ¿para qué el perdón? Padre, es que yo vivo en adulterio. Bueno, yo te confieso, yo te absuelvo, pero tienen que dejar el adulterio. No, pero es que yo quiero seguir viviendo con la moza. Entonces, no hay conversión, no hay cambio de vida, entonces no hay perdón. La conversión se da para que haya un cambio. Convertir, transformar, cambiar, mejorar. Para eso es la conversión. Oigan, esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Eso es conversión, enderezar el sendero. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá al Salvador de Dios. Ahí viene. Juan decía a la muchedumbre que venían a él para que los bautizara. Raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan fruto de una sincera conversión. La conversión no es de palabra. Estoy en cuaresma, me voy a convertir. En esta cuaresma voy a hacer ayuno. En esta cuaresma voy a evitar esto. No, la conversión debe ser de verdad. Pues no es el momento de decir nosotros somos hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios puede sacar hijo de Abraham también de esas piedras. El hacha está puesta junto al árbol. ¿Qué es conversión? Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Juan lo decía. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Si no hay conversión, no hay cambio. Y si no hay cambio, la candela nos espera. Israel, conviértese, pueblo de Dios, conviértese. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Mire, la gente. Él les contestó, ¿qué es conversión? El que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene. La capa era para dormir, para taparse del frío. La capa era algo costoso que se conseguía o era algo económico que los pobres no la tenían. Y había gente que cargaba de 2 y de 3 y decía, Juan, preocúpate por el que está pasando frío y comparte tu capa. Y el que tenga que comer, que haga lo mismo.
Conversión es que yo tengo comida, yo tengo para comer y yo comparto mi alimento con el necesitado. Viniendo también los colaboradores, los cobradores de impuestos, para que Juan los bautizara. Les dijo: Maestro, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Respondió Juan: no cobren más de lo establecido, no sean ladrones. La conversión para la gente: compartan lo que tienen. La conversión para los funcionarios públicos: dejen de robar. Confórmense con lo que tienen. No cobren más de lo que le corresponde. Mire que Juan los conocía y eso eran los funcionarios públicos. ¿Cuánto hay para eso? Y le cobraban a las personas. A su vez, unos soldados, también los policías, los guardias, le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó: no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con su sueldo. Dejen de estar robando, dejen de estar quitándole a la gente, no hagan metiendo al inocente preso. Eso es conversión. Y esa es la conversión que necesitamos. Los soldados, los policías que le acostumbran a quitar a la gente las cosas que no son de ellos y tienen que denunciarlo a las personas para que se las devuelva. En vez de cuidar, en vez de proteger, andan quitándole a la gente. No. Conversión es mejorar, confórmense con su sueldo, no hagan denuncia falsa, no le quiten nada a nadie. Israel, volvemos a Oseas: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir, lo malo te hace morir, lo malo te hace secar, Israel. Las cosas malas que tienes, Israel, te están hundiendo. Y dice el profeta Oseas: dejen de hacer esas cosas, dejen de hacer esas cosas malas. Miren lo que viene. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero que solemnemente te prometemos. Oigan, perdona todas nuestras maldades. Acepta nuestro arrepentimiento sincero. O sea, esa palabra va junta, mire, arrepentimiento sincero. Existen varios tipos de arrepentimiento. Uno que no es sincero y otro que sí es sincero. Se lo voy a colocar con un ejemplo. Cuando el hombre le pone cuernos a la mujer y la mujer lo descubre, y entonces la mujer le dice: usted un vagabundo sinvergüenza, me fue infiel. ¿Qué es un arrepentimiento sincero? Me descubrió, me caí con los kilos, mas nunca me vuelvo a comunicar con esa vieja, nunca vuelvo a salir. Ya, esa mujer me va a destruir el matrimonio. Y más nunca hubo un problema por ella. ¿Qué es un arrepentimiento que no es sincero? Pues me descubrieron, entonces tengo que cambiar la táctica, tengo que cambiar la metodología. Entonces voy a hacerlo oculto. Yo antes dejaba los mensajes en el teléfono, ahora los borro. Yo antes salía y dejaba cosas en el carro, ahora estoy pendiente en que no. Es un arrepentimiento que no es sincero. Otro ejemplo: el que roba. Me agarraron con las manos en la masa, me agarraron robando y ¿qué iba a hacer? Me agarraron y ¿qué hice yo? Estaba robando. ¿Te arrepientes? Sí. ¿De verdad? Bueno, devuelve las cosas. Te vamos a dar una oportunidad. Estuvo arrepentimiento. Vamos a ver si es sincero o no. Siguió la vida, continuaron los días, pasaron los meses y lo volvieron a agarrar con las cosas en el bolso, escondidas y guardadas. ¿Estaba arrepentido sinceramente? No. ¿Estaba arrepentido de verdad? No. Entonces estaba haciendo una fachada para que no le hicieran daño, no lo metieran preso. Pues palpote se va por ladrón. Arrepentimiento sincero es un cambio verdadero. Arrepentimiento sincero es lo que debemos tener nosotros con Dios cuando le fallamos, pero de verdad. Le fallé a Dios, caí en un error, caí en un pecado. Me voy a levantar. No soy perfecto, no soy de lo mejor. A lo mejor una mentira, a lo mejor un grito, a lo mejor la pelea. Arrepentimiento sincero es que ya lo dejo y me aparto y me alejo de ese vicio. Mire, yo me recuerdo, el otro día le decía, mi tío, tenía un tío que de niño, cuando yo estaba niño, él ya falleció, el tío Hernando.
y él fumaba. Y entonces yo estaba chiquito, estaba pequeño. Y yo miraba que mi tío agarraba, fumaba y tiraba las colillas de cigarrillo por la puerta. Y era patio. Y un día cuando yo vi una colilla de cigarrillo salí corriendo, yo quería saber qué era eso. Y cuando yo agarro la colilla y voy a metérmela en la boca, mi mamá me pegó un grito, ¡Marco! Y formó una zampablera mi mamá. Y empezó a pelear con mi tío, con mi papá y con todo el mundo que cómo iba esos malos ejemplos en la casa. Bueno, lo cierto es que mi tío tuvo un arrepentimiento sincero. Hasta ese día fumó. Mas nunca volvió a probar el cigarrillo. Porque no quería que su sobrino aprendiera eso. Y tuvo un arrepentimiento sincero. ¿Que puede ser sincero el arrepentimiento? Sí. ¿Que puede haber un cambio de vida? Sí. Y eso solo lo sabe Dios. Y nosotros que tenemos un arrepentimiento sincero. Por eso dice arrepentimiento pero sincero. No de mentiras. Ya no nos salvará Asiria. Ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos. Pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré aunque no se lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel un rocío, mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Oigan lo que viene. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigares, las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Tuvieron un arrepentimiento sincero, ya no habrán ídolos, ya no habrán pecado, ya no habrán cosas malas. Yo te he castigado, pero también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés siempre verde y gracias a mí tú da fruto. Quien sea sabio que comprenda estas cosas y quien sea prudente que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan y caen en ellos. Sencillo. Para saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere o lo que le agrada a Dios, hay que cumplir los mandamientos. Los sabios, los rectos, los cumplen. Los pecadores se tropiezan y caen. Yo no sé si usted sea sabio, yo no sé si usted sea recto, pero hoy la palabra de Dios dice que los mandamientos de Dios son para cumplirlos. ¿Y cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? Éxodo 32, ahí están los 10 mandamientos. ¿Lo vamos a cumplir? ¿O vamos a creer, es que yo hago con mi vida lo que quiera, en total Dios me perdona? Y yo me arrepiento a última hora y Dios me perdona. No, Señor. Dios es juez, es justo, es misericordioso, pero es juez. Y como juez, castiga. Y como juez, manda al infierno. Y como juez, premia. Y como juez, manda al cielo. Yo no sé si usted esté haciendo la voluntad de Dios o no, pero si usted es justo y recto, cumple los mandamientos. Si no, se tropieza y se cae. Volví a caer en lo mismo, Padre. Vengo a confesarme de lo mismo que me confesé la semana pasada. Hice esto, pero de eso ya no me confesó así. Entonces no hay un arrepentimiento sincero. Entonces no hay un cambio. Entonces no hay una conversión. Y como no hay cambio, no hay conversión y no hay mejoras, pues entonces no va a recibir el premio. Que esta palabra de hoy nos ayude a comprender a todos que debemos tener arrepentimiento, pero del verdadero, del sincero, no de mentiritas. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por nuestras necesidades e intenciones. Ante todo, pidámosle a Él por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que seamos instrumentos de la paz que viene de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíe nuestra patria por camino de amor, de justicia y libertad. Roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Señor, para que a través de esta palabra ustedes y yo aprendamos a tener arrepentimiento sincero y ese arrepentimiento nos ayude a cambiar y a mejorar para acercarnos a Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que sepamos que Dios es un juez justo, que nos va a premiar de acuerdo a nuestro comportamiento bueno o nos va a castigar de acuerdo a nuestras malas acciones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que ustedes y yo demos frutos de una sincera conversión, de un sincero cambio, para que realmente tengamos propósitos firmes de mejorar nuestras malas acciones, de mejorar aquellas cosas que nos hemos confesado, y así obtengamos el verdadero perdón que viene de Dios. Roguemos al Señor, para que, ejemplo del Evangelio, aprendamos a amar al prójimo como a nosotros mismos y dejemos los odios, los insultos, las peleas, las groserías. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que no solamente amemos a Dios de palabra, no solamente amemos a Dios de mentiras, sino con verdaderas acciones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. Que quiera colocar su granito de arena de su casa, lo puede hacer en este momento. Padre bendito, te presentamos estas ofrendas de pan y vino para que sean convertidos en cuerpo y sangre de tu Hijo Cristo, que por amor a los hombres en la cruz nos fue entregado. Fue por amor a sus hermanos, que por amor a nosotros su sangre ha derramado en una cruz, nos ha salvado. Padre bendito, te presentamos estas ofrendas de nuestros campos para que sean convertidas en cuerpo y sangre de tu Hijo Cristo, que por amor a los hombres en las cruz nos fue entregado. Fue por amor a sus hermanos, que por amor a nosotros su sangre ha derramado en una cruz, nos ha salvado. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor, y te pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas, por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es nuestro Dios, Dios del universo. Santo es nuestro Dios. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana nuestro Dios. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo,
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un abrazo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno a la distancia. Los quiero mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén.
pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de pan? Quizás nunca imaginaste que en ese pedazo de pan está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Jesús, divino tesoro, allí estás, esperando por nosotros. Allí estás, vivo sobre el altar. Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todos los hombres que vienen a este mundo, ilumina nuestros corazones en el esplendor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir compartiendo la Santa Misa. No falten, los esperamos. Tú fuiste dócil al Espíritu de Dios, y ahí en tu vientre la palabra encarnó. Tú fuiste dócil al Espíritu de Dios, y ahí en tu vientre la palabra encarnó. Del libro del Génesis, capítulo 12. Yahvé dijo a Abraham: deja a tu país y a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidos todas las razas de la tierra.
partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Cán. Entraron en Cán y Abraham atravesó el país hasta llegar al lugar sagrado de Siquén, al árbol de Moré. En aquel tiempo los cananeos ocupaban el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: le daré esta tierra a tu descendencia. Allí Abraham edificó un altar a Yahvé que se le había aparecido. Desde allí pasó por la montaña al oriente de Betel y plantó su tienda de campaña, teniendo Betel al oeste y Ahí al oriente. También aquí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham avanzó por etapas hacia el país de Negev. En el país hubo hambre y Abraham bajó a Egipto a pasar allí un tiempo, porque el hambre acosaba el país. Estando ya para entrar a Egipto, dijo a Sarai, su esposa: estoy pensando que eres una mujer hermosa. Los egipcios al verte dirán: es su mujer, y me matarán para llevarte. Di pues que eres mi hermana. Esto será mucho mejor para mí y me respetarán en consideración a ti. Efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios notaron que la mujer era muy hermosa. Después que la vieron los oficiales del faraón, le hablaron a éste muy bien de ella. Por eso Sarai fue conducida al palacio del faraón, y en atención a ella, Faraón también trató bien a Abraham, quien recibió ovejas, vacas, burros, siervos y sirvientas, borricas y camellos. Pero Yahvé afligió con grandes plagas a Faraón y su gente a causa de Sarai. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: mira lo que has hecho. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Y yo la hice mi mujer porque me dijiste que era tu hermana. Ahí tienes a tu esposa, tómala y márchate. Y Faraón ordenó a sus hombres que lo devolvieran a la frontera con su mujer y todo lo suyo. Abraham pues salió de Egipto con su mujer y todo lo suyo, subiendo al Negev. También Lot estaba con él. Abraham era muy rico, pues tenía animales, plata y oro. Viajando por etapas, caminó desde el Negev hasta Betel, llegando al lugar donde anteriormente había levantado su tienda. En Betel y en Ahí, en aquel sitio, había invocado el nombre de Yahvé y construido un altar. También Lot, que iba con Abraham, tenía rebaños, vacas y tiendas. La tierra ya no les permitía vivir en un mismo lugar, pues sus rebaños eran demasiado grandes como para que estuvieran juntos. Hubo una pelea entre los pastores del rebaño de Abraham y los de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban en el país en aquel tiempo.
Así pues, Abraham le dijo a Lot: mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros, ni entre nuestros pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. ¿No tienes todo el país ante ti? Pues bien, separémonos. Si tú te vas por la izquierda, yo me iré por la derecha. Y si tú te vas por la derecha, yo tomaré la izquierda. Lot echó una mirada y vio la vega del Jordán. Todo era de regadío, pues antes de que Yahvé destruyera Sodoma y Gomorra, era como un jardín de Yahvé, como el país de Egipto viniendo de Zoar. Lot eligió para sí todo el valle del Jordán y se trasladó al oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en Canaán y Lot en las ciudades del valle, llevando sus tiendas desde allí hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malos y pecadores ante Yahvé. Yahvé dijo a Abraham, después que Lot se separó de él: levanta tus ojos y mira desde el lugar en que estás hacia el norte, el sur, el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra, de tal manera que si se pudiera contar el polvo de la tierra, también se podría contar tu descendencia. Levántate, corre al país a lo largo y a lo ancho, pues te lo voy a dar a ti. Abraham entonces levantó sus ojos, levantó sus tiendas y fue a establecerse junto a los árboles del Mambré, en Hebrón. Allí edificó un altar a Yahvé. Y sucedió por aquel el tiempo que Anrafel, rey de Senear, y Arioc, rey de Ponto, Codorlomar, rey de Alamitas, y Tadal, rey de Goyim, declararon la guerra a Bera, rey de Sodoma, Bersa, rey de Gomorra, Sineab, rey de Adán, Semedbej, rey de Seboín, y al rey de Bela, es decir, a Zoar. Todos estos se unieron en el valle de Sidim, que es ahora el mar Salado. Durante 12 años había estado bajo el dominio de Codorlomar, y el año 13º decidieron rebelarse. El año 14º vino Codorlomar con los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astorot-Carnaim, a los susíes en Am, a los emeos en Sabe Cariataim y a los horitas en los cerros de Seir, hasta los campos de Parán que están cerca del desierto. Luego se volvieron y llegaron hasta la fuente de Mifat, o sea, Kadesh, y arrasaron todo el país de los amalecitas y de los amorreos que vivían en Asasontamar. Salieron entonces los reyes de Sodoma, Gomorra, Adama, Seboín y también el rey de Bala o Zoar, y se dispusieron en orden de batalla en el valle de Sidín contra Codorlomar, rey de los elamitas, Tadal, rey de Goyim,
Amrafel, rey de Senar, y Arioc, rey de Ponto. Eran pues 4 reyes contra 5. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y los reyes de Sodoma y Gomorra, mientras huían, unos cayeron en los pozos y los demás huyeron a los montes. Los vencedores se adueñaron de las riquezas y las reservas de alimento de Sodoma y Gomorra y se marcharon. Se llevaron también con ellos a Lot, hijo del hermano de Abraham, con todo lo que tenía, pues vivía en Sodoma. Uno de los que escaparon vino a avisar a Abraham el hebreo, que vivía en el valle del Mambré, el amorreo, hermano de Escol y de Aner, que eran aliados de Abraham. En cuanto oyó Abraham que los 4 jefes habían llevado prisionero a su hermano Lot, escogió 318 de sus hombres que se habían criado en su casa y los persiguió hasta la ciudad de Dan. Con sus hombres cayó de noche sobre ellos, los derrotó y persiguió hasta Jobat al norte de Damasco. Recuperó el botín y también a su sobrino Lot con sus pertenencias, a las mujeres y al resto de la gente. Cuando Abraham venía de vuelta, después de derrotar a Codorlomar y sus aliados, le salieron al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham diciendo: Abraham, bendito seas del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, porque entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que llevaba. Luego el rey de Sodoma dijo a Abraham: devuélveme las personas que has liberado y quédate con sus pertenencias. Abraham le respondió: levanto mi mano hacia Yahvé, creador del cielo y de la tierra, el Dios Altísimo, para jurar que no tomaré una hebra de hilo, ni la correa de un zapato, ni cosa alguna que te pertenezca. Así no podrás decir: Abraham se hizo rico a costa mía. No quiero para mí, sino tan solo lo que han comido mis hombres. En cuanto a mis aliados, Aner, Escol y Mambré, que ellos mismos tomen su parte. Después de estos sucesos, Dios dirigió su palabra a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Abraham respondió: Señor Yahvé, ¿qué me quieres dar? Soy un hombre sin hijos, y todo lo que poseo pasará a Eliezer de Damasco. Ya que no me diste descendencia, tendré por heredero a uno de mis sirvientes. Entonces le llegó una palabra de Yahvé: tu heredero no será Eliezer, sino tu hijo, un hijo tuyo, nacido de tu propia carne y sangre. Yahvé lo sacó afuera y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Yahvé,
el que lo tuvo en adelante por un hombre justo. Yahvé le dijo: yo soy Yahvé, que te sacó de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra en propiedad. Abraham le preguntó: Señor, ¿en qué conoceré yo que será mía? Le contestó: tráeme una ternera, una cabra, un carnero, todos ellos de 3 años, y también una paloma y un pichón. Abraham trajo todos estos animales, los partió por mitad y puso una mitad frente a la otra. Las aves no las partió. Las aves rapaces se lanzaban sobre la carne, pero Abraham las ahuyentaba. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, Abraham cayó en un profundo sueño y se apoderó de él un terror y una gran oscuridad. Entonces Yahvé le dijo: debes saber desde ahora que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no es suya. Los esclavizarán y los explotarán durante 400 años. Pero yo vendré a juzgar a las naciones que los han oprimido, y después saldrán cargados de riquezas. En cuanto a ti, irás a reunirte con tus padres en paz y serás sepultado después de una ancianidad dichosa. Tus descendientes de la 4ª generación volverán a esta tierra que no te puedo entregar ahora, pues ahora hasta entonces no se colmará la maldad de los amorreos. Cuando el sol ya se había puesto y estaba todo oscuro, un horno humeante y una antorcha ardiendo pasaron por medio de aquellos animales partidos. Aquel día Yahvé pactó con Abraham una alianza diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates. El país de los quenitas, de los ceniceos y de los cadmoneos, de los hititas, de los fereceos y de los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los gergeseos y jebuseos. Sarai, su esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham: ya que Yahvé me ha hecho estéril, toma a mi esclava y únete a ella, a ver si yo tendré algún hijo por medio de ella. Abraham hizo caso a la palabra de su esposa. Abraham llevaba 10 años viviendo en Canaán, cuando su esposa Sarai tomó a su esclava Agar y se la dio a su esposo Abraham por mujer. Abraham, pues, se unió a Agar y quedó embarazada. Al notarse Agar en ese estado, comenzó a despreciar a su señora, quien dijo a Abraham: que esta ofensa recaiga sobre ti. Yo te entregué a mi esclava por mujer, y cuando se ve embarazada, me pierde el respeto. Juzgue Yahvé entre tú y yo. Abraham le contestó: ahí tienes a tu esclava, haz con ella como mejor te parezca. Y como Sarai la maltrataba, ella huyó. La encontró el ángel del Yahvé junto a la fuente de agua en el desierto, la fuente que hay en el camino del sur. Y le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella contestó: estoy huyendo de Sarai, mi señora. Replicó el ángel del Señor: regresa donde tu señora,
y ponte a sus órdenes con humildad. El ángel de Yahvé añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar. Y el ángel le dijo: mira que estás embarazada y darás a luz un hijo, al que le pondrás por nombre Ismael, porque Yahvé ha considerado tu miseria. Él será un potro salvaje, él contra todos y todos contra él, y plantará su tierra frente a sus hermanos. Agar invocó a Yahvé que le hablaba, dándole este nombre: tú eres el Roí, porque pensó: no hay duda de que he visto a aquel que me ve. Por eso se llamó aquel pozo el pozo de Lahai Roi, y está entre Cades y Berez. Agar dio a luz un hijo, y Abraham le puso el nombre de Ismael, el hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio su hijo Ismael. Tenía Abraham 99 años cuando se le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Dios de las alturas, camina en mi presencia y sé perfecto. Yo estableceré mi alianza contigo y te multiplicaré más y más. Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así: esta es mi alianza que voy a pactar contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. No te llamarás más Abraham, sino Abraham, pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Te haré fecundo sin medida, de ti saldrán naciones y reyes, de generación en generación. Pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti. Esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia. Les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra de tus andanzas, es decir, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham: guarda mi alianza, tú y tus descendientes, después de ti de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio, y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento. Tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo, sea que haya nacido en tu casa o haya sido comprado como esclavo, deberá ser circuncidado. Esta alianza mía grabada en la carne de ustedes es una alianza perpetua. Todo varón no circuncidado, al que no se le haya cortado el prepucio, será eliminado de su pueblo por haber roto mi alianza. Dijo Dios a Abraham: a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino Sara. Yo la bendeciré y te daré de ella un hijo. La bendeciré de tal manera que los pueblos y reyes saldrán de ella. Entonces Abraham, agachándose hasta tocar la tierra con su cara, se puso a reír, pues pensaba: ¿acaso le va a nacer un hijo a un hombre
de 100 años? ¿Y puede Sara a sus 90 años dar a luz? Y dijo Dios, si al menos aceptas a Ismael, y dijo a Dios, si al menos aceptaras a Ismael para servir tus designios. Pero Dios le respondió, de ninguna manera, pues va a ser Sara tu esposa, la que te dará un hijo, y pondrás por nombre Ismael. Estableceré mi alianza con él y con tu descendencia, después de él y para siempre. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. Yo te bendeciré y le daré una descendencia muy grande y muy numerosa. Será el padre de 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, que Sara te dará a luz para este tiempo el año que viene. Así terminó Dios de hablar con Abraham y se alejó. Tomó entonces Abraham a su hijo Ismael, a todos los nacidos de su casa y a todos los que había comprado, en una palabra, a todos los varones que habían en la familia, y los circuncidó ese mismo día, tal como Dios se lo había mandado. Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. En aquel mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los esclavos comprados a algún extranjero, fueron igualmente circuncidados con él. Yahvé se presentó a Abraham junto a los árboles del Mambré mientras estaba sentado a la entrada de su tienda a la hora más calurosa del día. Al levantar sus ojos, Abraham vio a 3 hombres que estaban parados a poca distancia. Cuando los vio, corrió hacia ellos y se postró en tierra diciendo, Señor mío, si me haces el favor, te ruego que no pases de mi lado de tu servidor sin detenerte. Les haré traer un poco de agua para que se laven los pies y después descansen bajo estos árboles. Les haré traer un poco de pan para que recuperen sus fuerzas antes de proseguir su viaje, pues creo que para esto pasan ustedes por mi casa. Ellos respondieron, haz como has dicho. Abraham fue rápidamente a la tienda donde estaba Sara y le dijo, date prisa, 3 medidas de harina, amásalas y haz unas tortas. Luego él mismo corrió al potrero, tomó un ternero tierno y bueno y se lo entregó a un muchacho para que lo preparara inmediatamente. Luego buscó requesón y leche y el ternero ya cocinado y se lo presentó a ellos. Él se quedó de pie a su lado bajo el árbol mientras comían. Entonces le preguntaron, ¿dónde está Sara tu esposa? Él le respondió, está dentro en la tienda. El otro le dijo, dentro de un año volveré por aquí, para entonces Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda, a la espalda del que hablaba. Abraham y Sara eran ancianos, bien entrados en años, y ella no tenía ya lo que le pasa ordinariamente a las mujeres. Sara se rió mientras pensaba, cuando yo estoy seca, ¿voy a tener placer con un marido tan viejo?
Pero Yahvé dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué ha dicho: ¿cómo voy a tener un hijo ahora que soy vieja? ¿Hay acaso algo imposible para Yahvé? Pues bien, volveré a visitarte dentro de un año, y para entonces Sara tendrá un hijo. Sara trató de defenderse, pues tuvo miedo y dijo: yo no me he reído. Pero él contestó: cierto que te has reído. Los hombres se levantaron y se marcharon en dirección de Sodoma, mientras Abraham los acompañaba para indicarles el camino. Y Yahvé se preguntó: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, cuando justamente quiero que salga de él una nación grande y poderosa, y que a través de él sean bendecidas todas las naciones de la tierra? Pues lo he escogido para que ordene a sus hijos y a los de su raza después de él, que guarden el camino de Yahvé y vivan según la justicia y haciendo el bien, para que Yahvé cumpla con Abraham todo lo que le ha prometido. Dijo entonces Yahvé: la denuncia contra Sodoma y Gomorra es terrible, y su pecado es grande. Voy a visitarlos y comprobaré si han actuado según esas denuncias que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Los hombres partieron y se dirigieron a Sodoma, mientras Yahvé se quedaba de pie delante de Abraham. Se acercó entonces a Abraham y le dijo: ¿es cierto que vas a exterminar al justo con el malvado? Tal vez haya 50 justos dentro de esta ciudad. ¿Es cierto que vas a acabar con todos y no perdonar el lugar en atención a esos 50 justos? Tú no vas a hacer algo semejante, permitir que el bueno sea tratado igual al malvado. ¿O es que el juez de toda la tierra no aceptará lo que es justo? Yahvé le dijo: si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo el lugar en atención a ellos. Abraham volvió a hablar: sé que a lo mejor es un atrevimiento hablar a mi Señor. Yo sé que soy polvo y ceniza, pero si faltan 5 justos para llegar a los 50, ¿destruirás la ciudad por esos 5 que faltan? Yahvé respondió: no habrá destrucción si encuentro allí 45 hombres justos. Abraham insistió: pero a lo mejor se encuentren allí solo 40 justos. Yahvé contestó: en atención a esos 40 justos no lo haré. Abraham continuó todavía: no se enoje mi señor si sigo hablando, pero tal vez no se encuentren más que 30 justos. Yahvé contestó: no lo haré si encuentro allí 30 justos. Abraham insistió: sé que es una osadía por mi parte hablar así a mi señor, pero ¿y si encuentras allí solamente 20 justos? Yahvé contestó: no destruiré el lugar en atención a esos 20. Abraham dijo: vaya, no se enoje mi señor, y hablaré por última vez. Puede ser que encuentres allí solo 10. Yahvé dijo: en atención a esos 10, no destruiré la ciudad. Cuando Yahvé terminó de hablar con Abraham, se fue, mientras Abraham volvió a su casa. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor.